Y hoy quiero, después de que han escuchado estas escrituras, quisiera suplicarles, como decía el apóstol, que consideren estas palabras con toda seriedad y con toda reverencia. Lo que encontramos acá, lo que acaba de leer en este momento Abraham del capítulo 7 de Hechos, desde el versículo 54 hasta el final, este no es un pasaje cualquiera. Este es el punto culminante, este es el fin de ese sermón que hemos venido estudiando por semanas y semanas. Es un discurso histórico, profético y glorioso que nos ha bendecido por mucho tiempo. Pero no es solamente la conclusión, es algo que, si usted lo notó, si prestó atención, nos lleva a ver una puerta, la puerta al cielo. Estamos aquí en la tierra, Esteban estaba aquí en la tierra y se le está abriendo el cielo. Es como ver la vida y la muerte, es como ver lo humano y lo divino. Aquí, mis queridos amigos, encontramos algo que está faltando en el día de hoy, algo que me atrevo a decir es esencial para poder comprender qué significa verdaderamente ser cristiano. Porque hay muchos hoy se preguntan qué es el cristianismo. Y no es de extrañar que lo hagan cuando las voces que están escuchando, tantas voces que hay afuera, representan o lo que dicen es contradicciones. Hay quienes piensan que el cristianismo es solo ética o es solo cultura o simplemente es una costumbre de domingo. Otros que se trata simplemente de activismo social. De tanto en tanto me preguntan, ¿y aquí en la iglesia qué hacemos? ¿Cuáles son las actividades de la iglesia? Y no son muchas. Nosotros venimos aquí a escuchar la palabra de Dios, pero no tenemos actividades por fuera donde estamos sirviendo a las personas pobres de algún lugar. Eso no lo estamos haciendo, porque pensamos que lo más importante no es el activismo, lo más importante es la predicación de la palabra. Y por eso es que la gente está confusa, porque piensa que la iglesia es eso, particularmente. Pero aquí en estos versículos estamos viendo a un hombre. No es un filósofo, no es un teólogo, sino un hombre. Y la peculiaridad de este hombre es que está lleno del Espíritu Santo. En carne y hueso, sí, pero enfrentando la muerte literalmente a pedradas, lleno del Espíritu Santo. Y lo hace con una paz, con una certeza, con una gloria que, si usted lo notó, estremecen. Esteban no está dando ningún argumento. Esteban es el argumento. Esteban no está filosofando acerca de la fe. Él está muriendo en este momento por la fe. Y lo que nos muestra él, mis hermanos, es una ventana abierta al cielo. Una visión del verdadero cristianismo. Y quisiera que noten cómo lo describe allí la escritura. Noten el versículo 55. Noten ese contraste como él inicia. Pero Esteban lleno del Espíritu. ¿Qué diferencia? Pero, dice, allí están todos estos enemigos rechinando los dientes, llenos de furia, llenos de odio, del odio más violento, incapaces de ver la verdad. Pero Esteban, él no está lleno de odio, no está lleno de temor, ni de confusión. Él está lleno del Espíritu Santo. Y ese es el contraste que debe conmoverle esta noche. Porque esa diferencia sigue existiendo hoy. Hay una diferencia entre el cristiano y el no cristiano. La diferencia que no es simplemente de apariencia o de afiliación religiosa o de costumbres, es una diferencia de naturaleza. Es una diferencia producida por el Espíritu Santo. Y es, mis queridos amigos, la diferencia más profunda que existe sobre este universo. Por eso quiero que hoy, mientras contemplamos este relato, se haga esta pregunta con la mayor honestidad posible. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? No hago, por supuesto, a referencia si está aquí, es que estoy aquí en la iglesia, me puede decir alguno.
no estoy hablando de si está aquí en la iglesia, está. Pero ¿de qué lado se encuentra? ¿De qué lado del contraste se encuentra? ¿Se parece a Esteban o se parece al Sanedrín? ¿Es guiado por el Espíritu o resiste al Espíritu? Porque aquí no hay nada en la mitad, no hay un terreno neutro. Y la forma en que enfrenta la verdad, la forma en que enfrenta la muerte, lo va a revelar todo. Por eso aquí les invito con humildad, pero también con urgencia, a que me acompañen a lo que vamos a estudiar hoy, que esté atento, para que juntos podamos mirar más allá de esas piedras que le están tirando a Esteban, más allá de ese odio, más allá del martirio, y ver lo que vio Esteban. Él vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra del Padre. Y mis queridos amigos, no puede entender el clímax de este capítulo, la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, si no comprende ni siquiera lo que pasaba antes, lo que antecedía. La cena entonces, ante nosotros, no surge de la nada, es el resultado. Es un resultado de una confrontación entre la verdad revelada por el Espíritu Santo y un corazón endurecido de un hombre o de unos hombres naturales. El capítulo 6 nos enseña eso, nos muestra que Esteban es un hombre lleno de fe, es un hombre lleno del Espíritu Santo que no solamente predicaba con autoridad, sino que también estaba realizando señales, prodigios en medio de un pueblo, y ese testimonio, eso que él estaba haciendo, no fue bien recibido. Los líderes religiosos, los mismos que unos años antes habían asesinado a Cristo, no podían refutar su sabiduría. Así que, ¿qué es lo que hacen? Recurren a la táctica más vieja, mienten. Mienten, acusan, muestran violencia, lo acusan de blasfemia contra Moisés, blasfemia contra la ley, blasfemia contra el templo, y entonces lo arrastran y lo llevan hasta el Sanedrín. Ese Sanedrín, mis amigos, es la supuesta élite espiritual de Israel. Ellos son los guardianes de la ley, los defensores del templo. Estas personas eran los expertos en teología, pero como vimos en el pasado, ni entendían la ley, ni el templo, ni mucho menos a Dios. Eran como ciegos conduciendo a ciegos. Y ahí, ese es el escenario, en medio de ese tribunal hostil, Esteban se levanta. ¿Y qué hace este hombre lleno del Espíritu? ¿Se defiende? ¿Pide misericordia? No. Él predica el Antiguo Testamento desde Abraham hasta Salomón, y lo hace con una claridad y con una fuerza y con una visión espiritual que deja al descubierto no solo la historia de Israel, sino el estado, la condición del pueblo de Israel. Una historia de rebelión que fue persistente contra Dios. Esteban muestra desde el principio qué fue lo que pasó. Israel ha resistido a los enviados de Dios. Resistieron a José, que es el Salvador de Egipto, vendido por sus hermanos. Resistieron a Moisés, el libertador del pueblo, rechazado una y otra vez. Y ahora han resistido al Mesías, el justo, el Hijo de Dios, Jesucristo mismo, y lo han entregado a muerte. Y Esteban no estaba blasfemando entonces contra Moisés o contra la ley. Él estaba mostrándoles que Moisés y la ley conducían a Cristo. Pero ellos no pudieron soportar esa verdad. Y ahora llegamos a nuestro texto, Hechos 7, 54 hasta el 60 que ya leímos. Y su reacción no puede ser más violenta. Dice el texto, al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. No fue un juicio, fue una turba, fue un asesinato legalizado, ejecutado por hombres religiosos que conocían la ley, pero que nunca conocieron la ley de Dios. Y allí mismo, frente al odio, frente a la injusticia, frente a la muerte, se levanta esta figura, no con rabia ni con miedo, sino con el rostro de un ángel lleno de gloria. Y esa figura, mis hermanos, es el retrato vivo de lo que significa ser cristiano. Y para esto quiero que ustedes entiendan lo que los expertos de la ley no entendieron.
Y lo que voy a decir hoy lo voy a dividir por doctrinas que ellos no entendieron. Y la primera doctrina que no entendieron es la diferencia entre el cristiano y el no cristiano, y esa diferencia se da por su relación con el Espíritu Santo. La diferencia entre el cristiano y el no cristiano es por su relación con el Espíritu Santo. Mis hermanos, lo primero que este glorioso pasaje nos enseña es que hay una diferencia esencial, radical, definitiva entre Esteban y sus agresores, entre el verdadero creyente y el incrédulo. Y esto no es de moralidad, esto no es de temperamento, ni siquiera de una religión formal, sino de una relación, y es la relación con el Espíritu Santo. Esteban, lleno del Espíritu Santo, les dice sin rodeos, recuerden, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, oídos, resistid siempre al Espíritu Santo. Recuerdan, de esto estuvimos hablando la semana pasada en el versículo 51, que era entonces lo que caracterizaba a estos hombres religiosos, que resistían al Espíritu Santo. Esa es la raíz de todo. No era la ignorancia, eran líderes religiosos, letrados en la ley, doctores en la ley, pero ¿qué les faltaba? El Espíritu. Lo resistían y lo hacían desde su corazón, con todas sus fuerzas. Ellos podían recitar a Moisés de memoria, pero rechazaban al Espíritu que inspiró a Moisés. Y esto, queridos amigos, es la tragedia de toda la religión sin regeneración. Y esto nos habla hoy con fuerza. En nuestras iglesias también puede haber hombres como ellos, hombres que visten bien, que parecen, que conocen las Escrituras, que ocupan cargos, puestos, comités, que hablan con elocuencia, pero resisten al Espíritu y se ofenden cuando la verdad los confronta. Eso no es nuevo. Sucede desde los días de Moisés, de Isaías, de Esteban y hoy también. ¿Cuántos pastores en Colombia son perseguidos? No por ateos, sino por religiosos. Religiosos. Hay vecinos que resisten los himnos que cantamos en esta iglesia y quieren cerrar la iglesia porque les molesta su descanso. Estamos cantándole al Señor del universo y a ellos les molesta. Es que es mucha bulla se escucha. Cuando en realidad lo que les molesta es que el Espíritu Santo los está inquietando. Esa es la verdad. Pero Esteban, dice el texto, pero Esteban lleno del Espíritu Santo. Ahí está el contraste. Ese es el punto decisivo. Él no responde con insultos, no se defiende, no se justifica, no se escandaliza, no grita. ¿Y saben por qué? Porque está lleno de otro poder, de otra vida, de otro control. Está dominado por el Espíritu Santo. Estaría muy mal si nosotros, con lo que nos estuvieran diciendo, saliéramos nosotros a pelear. Eso estaría mal, porque eso no sería mostrar que el Espíritu Santo está en medio de las personas que aquí se encuentran. Dominado por el Espíritu Santo, eso es lo que esperamos. Y quiero detenerme en esto. El cristiano verdadero no es simplemente una buena persona. No es alguien que ha mejorado un poco. No es un hombre con un nuevo propósito en la vida. Es alguien que ha sido transformado, completamente transformado por el Espíritu Santo. Es una nueva criatura, como dijo Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no es cierto? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Esto, amigos, esto no es psicología positiva, ni reforma moral. Es regeneración, es resurrección. Es el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos que ahora está en ese hombre. Y esa es la razón por la que Esteban puede mirar al cielo mientras lo están matando. Piensen en eso. Lo están matando y decir, Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. ¿Cuántos podríamos llegar a decir esa frase? La regeneración por el Espíritu Santo no es opcional para el cristiano. Es la base de su identidad. La diferencia entre el religioso y el redimido
¿Saben cuál es? El espíritu. No hay cristianismo sin espíritu. En Colombia se ha dicho que hay muchas iglesias. Están diciendo que hay más iglesias que escuelas. Y sin embargo, ¿por qué no hay poder espiritual? ¿Por qué las personas no cambian? Porque es que esto no basta tener iglesias. Lo que necesitamos es gente llena del Espíritu Santo. Y eso lo que al final significa es gente creyente. Porque una vez que una persona es creyente, recibe el Espíritu Santo de inmediato. Un hombre en un templo sin el Espíritu, un hombre en la iglesia sin el Espíritu, no es distinto a los que apedrearon a Esteban. Un campesino cristiano lleno del Espíritu, que ora mientras siembra, que perdona al que lo ha estafado, que canta himnos con su guitarra vieja en la cocina, ese hombre puede tener el Espíritu Santo y transforma su vereda sin que nadie ni siquiera lo note. Usted puede haber nacido en un hogar cristiano, haber leído la Biblia desde joven, haber hecho parte de la iglesia por años, pero si resiste el Espíritu Santo cuando Él le llama al arrepentimiento, no es distinto a uno como el de Sanedrín. Usted puede ser nuevo, estar apenas empezando, venir de un pasado lleno de pecado, pero si lo ha tocado el Espíritu Santo, si ha creído sinceramente en Cristo, usted es como Esteban, lleno del Espíritu. ¿Está usted resistiendo al Espíritu? ¿Sabe que hay que confesar el pecado, que necesita confesar, pero de pronto se excusa? ¿Sabe que debe rendirse a Cristo, pero se distrae con la religiosidad? ¿Por qué no cede hoy? ¿Por qué no le dice al Espíritu Santo lo que dijo Isaías? Aquí estoy, Señor, envíame. Una segunda doctrina que ellos no entendieron: el Espíritu Santo transforma radicalmente la comprensión del creyente. Ese es el segundo gran contraste que vemos allí en este pasaje de Esteban y sus agresores. Tiene que ver con la comprensión espiritual. Esto es algo vital. No estamos hablando de inteligencia, ni de formación académica, ni siquiera de conocimiento bíblico, en un sentido mecánico. Estoy hablando de entendimiento espiritual. Algo que solo el Espíritu Santo puede otorgar, puede dar. Los miembros del Sanedrín conocían la Biblia, eran expertos en la Torá, en la historia de Israel, y sin embargo no entendían nada. Su lectura era carnal, era una lectura institucional o superficial, y Esteban les dice: ustedes son los duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Qué juicio más severo, ¿no les parece? ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que sus corazones eran impermeables a la verdad espiritual, que sus oídos estaban cerrados a la voz de Dios. Y eso sigue siendo igual hoy. Hay hombres que pueden hablar de teología, de exégesis, de historia eclesiástica, pero no han entendido el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque como dice Pablo en 2 Corintios 3:14, pero el entendimiento de ellos se endureció porque hasta el día de hoy en la lectura del antiguo pacto el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Ese velo no se quita sino en Cristo. Usted puede estar en la iglesia desde niño, puede ser un gran servidor, puede citar versículos y aún así no entender la Biblia, porque no ha sido iluminado por el Espíritu Santo. Un hombre natural no capta, no acepta, no recibe las cosas del Espíritu, dice Pablo en 1 Corintios 2:14. Puede oírlas, pero las recibe, no le entran. ¿Le suena eso familiar? Los de Sanedrín estaban convencidos de que entendían la ley, de que entendían el templo, la historia, pero estaban ciegos, totalmente ciegos. Malinterpretaron la ley como el camino de salvación, idolatraron el templo, redujeron la historia de Israel a un nacionalismo vacío, y cuando Esteban les muestra el verdadero propósito de Dios, ¿qué sucede? Lo odian. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no estaba dentro de ellos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, interpreta la misma historia, las mismas escrituras, y lo hace con una claridad, con una profundidad,
con un discernimiento que no es ni siquiera comparable con nada. ¿Y cómo lo hace? Porque tenía el Espíritu Santo. Se le había dado el Espíritu Santo. Él no solo ve las palabras, él ve a Cristo en las Escrituras. Lo dijo el mismo Señor. Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y eso es lo que hace Esteban exactamente. Él ve a Abraham no solamente como un patriarca, sino como un hombre de fe que fue llamado al paganismo. Él ve a José, que fue rechazado por sus hermanos, pero exaltado por Dios como una figura misma de quien es Cristo. Él ve a Moisés, no como un mediador, él ve como como un libertador, él lo ve como uno que estaba sirviendo a uno mayor que él. Él ve el templo como una sombra. Él ve a Cristo en todo. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo se lo ha revelado. Solo el Espíritu Santo puede abrir el entendimiento del hombre para que pueda ver a Cristo en las Escrituras. Eso es lo que hace la iluminación del Espíritu. No es el fruto del estudio humano. Usted puede estudiar mucho, pero es una obra, es la obra soberana de Dios en la vida de un alma. Eso es. En Estados Unidos se ha promovido mucho una cultura bíblica desde muchos lugares. Hay Biblias en los hoteles, en las casas, versículos en algunos, veo algunos camiones que dicen Juan 3:16, o calendarios con promesas en los escritorios, y sin embargo muchos de los que tienen la Biblia abierta no conocen al Dios de la Biblia. La leen como un amuleto, como un libro de consejos algunos, o como una historia nacional, pero no ven a Cristo. Es como ese campesino que tenía una Biblia envuelta en un plástico, colgada ahí en la cabecera de la cama como si fuera un crucifijo, y le preguntaron, ¿y la lee? Y le respondió, no, pero me protege. Eso es superstición, eso no es fe. Esteban no adoraba la letra muerta. Él adoraba al Cristo vivo porque el Espíritu le había dado esa capacidad de abrirle los ojos. Entonces yo le pregunto, ¿cómo lee usted las Escrituras? ¿Va a ella para buscar principios morales solamente o está viendo el Cordero de Dios en las Escrituras? ¿La lee para tener suerte? Voy a leerla a ver si me va bien en este día. O para tranquilizar la conciencia, porque si no la leo, ¿cómo salgo si no he leído una porción? O simplemente para justificar una tradición. O la lee como el lugar en donde Dios le habla, donde Cristo es revelado. Si no ve a Cristo en las Escrituras, pídale a Él. Pídale al Espíritu que le abra su entendimiento. No basta con estudiar, no basta con memorizar, no basta con escuchar sermones. Usted necesita el Espíritu para que le muestre la gloria de Dios en el rostro de Cristo. No se resista más. Ruegue como el salmista. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Esa es una oración. Salmo 119:18. La puede hacer. Y una tercera doctrina que estas personas no entendieron: el Espíritu Santo transforma radicalmente el espíritu del cristiano. Ya hemos visto la diferencia entre Esteban y sus acusadores, que no es una cuestión de cultura o de educación o de esfuerzo humano, era el Espíritu Santo. Y el segundo punto nos mostró cómo el Espíritu ilumina el entendimiento. Pero ahora llegamos a algo más impactante. Hay un cambio de espíritu, de temperamento, de actitud, que el Espíritu produce en quien ha sido regenerado. Y esto en realidad me estremece. No es algo como que un estudiante del seminario ahora, después de pasar una clase, tiene un mejor entendimiento. No, estamos en un escenario que es trágico y violento, algo que es inimaginable. Es una ejecución a piedra. Eso es lo que van a hacer, lapidación. Es en medio de esa violencia, en medio de ese odio, de esa injusticia, vemos que lo que brilla no es la indignación de un inocente, ni la furia de un predicador valiente. Lo que brilla es un espíritu lleno de gracia, de compasión y de perdón.
Noten el texto del 54. Al oír esto, se sintieron profundamente conmovidos y crujían los dientes contra él. Y ahora noten el 57. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron a una contra él. Esto no es un simple desacuerdo. Esto es odio, odio irracional, ceguera espiritual, una furia demoníaca. Esta gente está fuera de sí. No oyen razones, no les interesa la verdad, no soportan ser confrontados, se comportan como unas bestias salvajes, como hombres poseídos, y lo hacen con ropas de religión. Y eso es lo más aterrador. Este es el espíritu del hombre natural cuando se ve confrontado con la verdad de Dios. Se rebela, se enfurece y es violento. Y eso no ha cambiado. Nosotros lo hemos visto con la hostilidad aquí a nuestra iglesia y no siempre por ateos, sino por los que se llaman religiosos. El hombre sin Dios reacciona con violencia cuando se enfrenta a la santidad de Dios. Y eso debe hacerle reflexionar. No se trata de si una persona es religiosa o no. La pregunta que debe hacer es si tiene el Espíritu de Dios, si tiene el Espíritu de Cristo. El que no tiene el Espíritu, aunque tenga una Biblia en la mano, puede ser capaz de matar a un justo. Pero el contraste glorioso lo vemos en el versículo 60. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué escena tan sublime? Mientras las piedras vuelan y su cuerpo se rompe, Esteban ora. ¿Y qué ora? Para que el juicio caiga sobre sus enemigos, para que Dios lo libre del martirio que se venía. No ora así, ora como su Señor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién puede hacer eso? ¿Cuántas veces nos hemos ido en contra de los vecinos? Al menos yo lo he hecho. En mi corazón digo, uy, que venga un rayo del cielo y los consuma. Y mírenlos, ahí siguen, y mi reacción correcta es perdónalos. Debería ser porque no saben lo que hacen. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede amar así a sus asesinos? Este pasaje a mí me transforma. Solo alguien lleno del Espíritu Santo. Solo alguien que ha sido transformado desde lo más profundo de su ser. Esto no es sentimentalismo. Esto es el poder espiritual, un poder real. Esto es algo que produce solamente el Evangelio. Y si el Evangelio no lo ha hecho en usted, debe examinarse. El verdadero cristiano no solo conoce la verdad, sino que ha sido transformado en su carácter. El fruto del Espíritu es de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. No es una opción. Es evidencia de la obra regeneradora de Dios. Es lo que dice Gálatas 5, 22 al 23. Hace unos años, John Freddy Solano, un pastor en la zona de la Macarena Meta, fue asesinado en 2015 por algunos grupos ilegales por predicar el evangelio en una zona dominada por la guerrilla. Eso, las fuentes se las doy para que no digan que me lo estoy inventando. Open Doors, puertas abiertas, acerca de eso allí está. Y un poco después sus hermanos oraron por los asesinos. Esa oración no la produce un taller de empoderamiento emocional. Eso lo hace solamente el Espíritu de Cristo. ¿Y cuántas veces hemos sido ridiculizados por la fe? ¿Cuántas veces se han burlado de usted en su trabajo? Lo han excluido de círculos sociales, lo han despreciado por no beber, por no mentir, por no hacer negocios sucios. ¿Cómo responde a eso? ¿Con amargura, con rencor, con silencio cobarde o como Esteban, con el espíritu de Esteban? ¿Qué dice su espíritu en medio de un conflicto? ¿Responde como Esteban o de pronto responde como el Sanedrín?
podría bendecir al que lo maldice, al que lo trata mal. Puede perdonar al que lo humilla. Intercede por aquel que le traiciona. Y si mañana alguien le acusa falsamente, ¿cómo va a responder? Mis amigos y mis hermanos, el cristianismo sin transformación de carácter no es cristianismo. El Espíritu Santo no viene a informarnos, sino a formarnos a la imagen de Cristo. Y eso empieza con el Espíritu. En cómo reaccionamos cuando nos hieren, cuando nos ignoran, cuando nos insultan. Esteban brilla en este momento porque refleja a Cristo. Y mi pregunta es, ¿usted refleja a Cristo? Una cuarta doctrina que esas personas no entendieron es que el Espíritu Santo transforma radicalmente la forma en que el cristiano se enfrenta a la muerte. Uno de los contrastes más hermosos y profundos de este pasaje lo encontramos al final. No solo es un contraste entre lo que Esteban cree o cómo reacciona ante el odio, sino cómo muere. Porque si hay algo que prueba la autenticidad del Evangelio, es la manera en que una persona se enfrenta a la muerte. Y aquí en el versículo 60 encontramos una expresión que ha consolado a millones. Y habiendo dicho esto, durmió. No dice que expiró con horror. No dice que fue vencido por el miedo. No dice que luchó por su vida. Dice que durmió. Como si el martirio hubiera sido simplemente un paso de una habitación más oscura a una habitación con más luz. ¡Qué testimonio! ¡Qué paz! Los hombres sin Cristo no le temen a la muerte. La detestan, la evitan y no quieren hablar de ella. Esos son los sin Cristo, porque le temen a la muerte. La detestan, la evitan y no quieren hablar de ella. Yo conozco muchas personas que voy a hablar de la muerte y de una vez dicen, vea, ni siquiera me hable de eso. No les gusta. La gente hace lo posible por distraerse de ese pensamiento de morir. Y hoy día, pues por eso están todas las clínicas estéticas llenas, los gimnasios están a reventar, todo el mundo está tomando, si hubieran pastillas para la juventud, estarían todas vendidas. Tratamientos de anti-envejecimiento, pero nada detiene la realidad inminente de la muerte. Y cuando se enfrenta a ella, estas personas no tienen con qué responder, porque su mundo se acaba. Su cuerpo, su belleza, su poder, su riqueza, todo se termina. Como dice el salmista, como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes despreciarás su apariencia. Ese es el estado del no creyente ante la muerte. Vacío, lleno de incertidumbre y muchas veces de terror. Pero Esteban es qué ejemplo. Llena el momento más terrible con la gloria más brillante. Noten el texto, el versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pies a la diestra de Dios. ¿Se dan cuenta? Esteban no ve caos en esas piedras que le están tirando. No ve el rostro desfigurado de sus verdugos. Él ve el cielo. Y no solamente el cielo, él ve a Jesús esperándolo. Y esta es una de las imágenes más conmovedoras que podemos encontrar en las Escrituras. Cristo, quien usualmente es descrito como sentado a la diestra de Dios, aquí aparece de pie. Piensen en eso. De pie, como si estuviera esperándolo para recibir a un siervo fiel. ¿Se imagina eso? El Rey de la Gloria esperándolo a usted de pie. Esteban muere tranquilo, no porque sea fuerte, muere tranquilo porque ha sido lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le permite ver esa realidad eterna más allá de la muerte. Él sabe que su cuerpo puede ser destrozado, pero su espíritu va a ser recibido. Él sabe que lo que muere aquí no es el fin, sino el comienzo de la gloria. El cristiano debe aprender a enfrentar la muerte con paz, porque ha sido unido a Cristo por el Espíritu. Y sabe
que al morir será recibido por el Salvador en gloria. Para el cristiano, morir es ganancia. Filipenses 1:21. Hace algunos años un pastor evangélico fue amenazado de predicar el evangelio en una zona dominada. Aquí ha habido mucha persecución y yo leía mucho acerca de esto antes de venir, en realidad, porque sabía que lo iban a perseguir ahí. Pero en realidad en Bogotá no hay persecuciones, más en las afueras. Cuando su familia le suplicó que se fuera, él respondió: si me matan, será solo para enviarme más rápido a casa, porque mi Señor ya está esperando. Murió a manos de estos hombres. Lo vieron y dijeron que parecía dormido. Ese es el poder del evangelio. No es un cuento, no es filosofía, es paz real, ahora mismo. Por eso le pregunto, ¿qué piensa usted de la muerte? ¿Le teme? ¿La evita? ¿Qué pasaría si esta fuera su última noche? Puede decir como Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Puede dormir sabiendo que si no despierta en esta tierra, abrirá los ojos en gloria. ¿Puede decir eso? Si usted no tiene paz con respecto a la muerte, es porque aún no ha mirado fijamente el cielo como Esteban. La muerte solo se vuelve dulce cuando uno ve a Cristo, glorioso, esperándolo. Pero para poder ver eso, necesita del Espíritu Santo. Necesita que Él le muestre la gloria de Jesús. Necesita dejar de resistirlo y rendirse a Él. No se duerma esta noche sin resolver eso. Porque si usted muere sin Cristo, no será como dormir. Será un despertar al juicio. Pero si muere en Cristo, será como cerrar los ojos en esta tierra y abrirlos al rostro del Salvador que lo llama por su nombre. Piensen en eso. Y una quinta doctrina que ellos no entendieron es que el Espíritu Santo glorifica a Cristo y lo presenta como la esperanza suprema del creyente. Esteban no simplemente muere con paz. No muere solo con serenidad, él muere con visión, con gloria en sus ojos, y Cristo, tenía la gloria de Cristo en sus ojos. Y el versículo 56 dice: y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Qué declaración tan poderosa. Esteban está viendo a Cristo como nunca antes. Y no lo llama como maestro, ni el Mesías, ni siquiera Señor, aunque todo eso lo es. No, él lo llama el Hijo del Hombre. ¿Y por qué lo llama así? Porque está viendo a Cristo exaltado, glorificado, pero aún humano, identificándose con nosotros. Esteban muere sabiendo que él no está solo, porque quien lo recibe en la gloria no es un extraño, ni un juez por allá lejano, sino uno como él, un hombre glorificado, que es Jesús. Jesús mismo lo dijo en Juan 16:14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ese es el propósito supremo del Espíritu, revelarnos a Cristo, y eso es lo que exactamente está sucediendo en este pasaje. El Espíritu no está simplemente dándole poder a Esteban para resistir, no solamente dándole la serenidad para morir, le está mostrando la gloria de Cristo, le está permitiendo ver al Redentor esperándolo. El Espíritu, hermanos, no viene a darnos una experiencia mística centrada en nosotros. No viene a inflarnos de orgullo espiritual. Él viene a conducirnos a Cristo, a grabar en nuestros corazones: Él es todo lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo glorifica a Cristo en el creyente. No lo lleva a una éxtasis emocional, sino a una adoración centrada en Cristo resucitado y exaltado. El único mediador, el único Salvador, el único Señor. Hoy en Colombia hay muchos creyentes que enfrentan
realidades duras: abandono, injusticia, pobreza, persecución. Y sin embargo, algunos de los rostros que podemos encontrar más radiantes a veces están en los barrios que nadie conoce, de pronto en el hospital. Aquí van a los hospitales y son personas que ven la gloria de Cristo. No literalmente con sus ojos, pero sí con los ojos de un corazón iluminado por el Espíritu. Una hermana que conocí hace varios años era cuadraplégica y no esperaba que la pobretearan, porque eso es lo que, ay, pobrecita, pobrecita, no estaba esperando eso. Sino con una sonrisa siempre: no se preocupen por mí, Jesús ya me tiene lista la silla allá arriba. ¿Qué produce eso? Un libro de autoayuda, las 7 maneras de cómo, un pensamiento positivo. No, el Espíritu Santo glorificando a Cristo en su corazón. Entonces yo le pregunto, ¿qué es lo más glorioso para usted? ¿Qué es lo más glorioso? ¿Es Cristo? ¿O su carrera? ¿O su reputación? ¿O de pronto sus logros? ¿Es Cristo real para usted en medio de su sufrimiento? ¿Ve al Hijo del Hombre como Esteban, de pie, listo para recibirle? El cristianismo no es una filosofía de vida, ni una cultura, ni una herencia. Es ver a Cristo, es conocerle, es amarle, es vivir para Él, es morir para Él, es saber que un día le veremos cara a cara. Esteban vio a Jesús, el Hijo del Hombre, a la diestra de Dios, lo vio glorioso, esperándolo, coronado de poder y majestad, y no por eso pudo morir en paz. Por eso le pregunto, ¿usted lo ve? ¿Le ha sido revelado por el Espíritu? ¿Se ha rendido a Él? ¿Lo adora con todo su ser? Porque si el Espíritu está en usted, tarde o temprano, usted puede decir como Esteban dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Y ese día, su último día, será solo el primero en su presencia. Queridos amigos, no hay nada más importante que podamos preguntarnos esta noche que esto: ¿a cuál de los grupos pertenece? Porque este pasaje, esta historia, es una historia real, inspirada por el Espíritu. No es simplemente un relato del pasado, es un espejo del presente. Esteban está de un lado y el Sanedrín está del otro. Y cada ser humano hoy está en uno de esos dos bandos. Usted está ahora mismo o resistiendo al Espíritu o lleno del Espíritu. No hay en la mitad nada. No hay neutralidad, no hay zona gris. La Escritura no lo permite. Esta noche hemos contemplado algo que la mayoría de los hombres pasa por alto. Hemos visto cómo el Espíritu Santo marca una diferencia absoluta entre el creyente y el no creyente. Hemos visto que esa diferencia no es una diferencia externa, es algo que sucede en el interior. Es un nuevo entendimiento, un nuevo espíritu, una nueva forma de morir, una nueva esperanza. Hemos visto que esta diferencia no viene a nosotros sino de lo alto. Y que el sello supremo de esa diferencia es que vemos a Cristo, le adoramos, confiamos en Él, vivimos para Él y morimos en sus brazos. ¿Resiste? Entonces el Espíritu está lleno de Él. ¿Entiende usted las Escrituras o son letra muerta? ¿Tiene usted el Espíritu manso de Cristo o guarda amargura, resentimiento, orgullo en su corazón? ¿Puede usted enfrentar la muerte con paz o le da miedo siquiera pensar en ella? ¿Ve usted a Jesús con esperanza? ¿Ve su esperanza, su gloria? ¿Ve en Jesús a su Señor? ¿O sigue viéndolo como una figura lejana, como alguien religioso? Si al oír todo esto no sabe en cuál grupo está, yo le digo, está por fuera. Está en el grupo que no debe estar. No se engañe. No basta con venir a la iglesia, ni con tener una Biblia, ni con llamarse cristiano. Debe nacer de nuevo, debe recibir el Espíritu, debe ver la gloria de Cristo. Pero la buena y gran noticia, el Evangelio,
esa es la noticia. Es que usted puede hacerlo ya mismo. Porque el mismo Cristo que recibió a Esteban está vivo y dice, el que viene a mí yo no le echo fuera. Así que le suplico que se rinda. Deje de resistir al Espíritu. Dígale al Señor esta noche, recíbeme como recibiste a Esteban, perdóname, sálvame, transfórmame. Y si lo hace, Él lo llenará de su Espíritu y le dará un entendimiento nuevo. Le va a cambiar su corazón y el día que usted cruce esa puerta de la muerte, no será con horror, sino con paz. Como Esteban, usted dormirá y abrirá sus ojos en la gloria, viendo al Hijo del Hombre de pie, listo para recibirlo. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por esta palabra que tú nos das, que nos llena de esperanza, que nos alegra el corazón, que nos muestra la bendición de estar en Cristo. Gracias te damos porque al mirar este relato de Esteban, vemos que en ese relato nos estás mostrando quiénes son los verdaderos y nos retas a examinarnos a nosotros mismos. Y aquellos que hemos creído en ti, que confiamos y hemos puesto nuestra fe en ti, simplemente nos llenamos de gozo porque sabemos que el Señor del universo va a estar allí con los brazos abiertos para recibirnos en la gloria el día que pasemos de este mundo hacia allá. Te pedimos que nos ayudes a mantener este pensamiento en nuestro corazón y en nuestros pensamientos permanentemente, no solamente para nuestro beneficio, sino para poder ser de esperanza a otros. Esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.